Mateo 28. Un Señor Jesús resucitado y su comisión. A. El Jesús resucitado. 1:1-3. María Magdalena y María de Betania encuentran un ángel en la tumba. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ellas vinieron a terminar la preparación del cuerpo de Jesús, lo cual fue interrumpido por el día de reposo. Lucas 24:1-3. Así que, pasado el día de reposo, en domingo, el primer día de la semana, ellas vinieron a la tumba, con toda la expectativa de encontrar el cadáver de Jesús. Y hubo un gran terremoto. Solo Mateo nos dice de este terremoto. El terremoto no causó que la piedra fuera rodada, si algo, que el ángel rodara la piedra provocó el terremoto. Y la tierra tembló tanto en la pasión de Cristo como en su resurrección. Primero, para mostrar que no podía soportar su sufrimiento. Ahora, para mostrar que no podía impedir su levantamiento. 2. Algunos piensan que este no fue un terremoto ordinario, sino que se refiere a la perturbación de los guardias en la tumba, Mateo 28:4. 6. Un temblor o conmoción de cualquier tipo. Probablemente la palabra no significa más que la confusión provocada entre los guardias por la aparición del ángel. Todo esto había tomado lugar antes de que las mujeres llegaran al sepulcro. Clarke. C. Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando las mujeres llegaron a la tumba, vieron la piedra removida y un ángel sentado en la piedra. La puerta de la tumba estaba totalmente abierta. Y, ciertamente, no necesitaba ningún ángel para remover la piedra. Si esta fuera la razón por la que había venido, el que había sido avivado por el Espíritu, podría con el mismo poder haber removido la piedra, pero como era apropiado que los ángeles, que habían sido testigos de su pasión, también fueran testigos de su resurrección. Paul. 2. La piedra que encerró el cuerpo de Jesús en la tumba había sido como una reja de una celda de prisión, atrapando el cuerpo de Jesús en la tumba. Ahora se convirtió en un lugar de descanso, pues el ángel se sentó sobre ella. 2:4-6. El mensaje del ángel. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados romanos responsables de vigilar la tumba estaban aterrorizados. La presencia angelical hizo que estos soldados profesionales temblaran y desmayaran. Y él no parece haber sacado una espada de fuego, ni siquiera haber hablado con los custodios. Pero la presencia de una pureza perfecta intimidó a estos duros legionarios. Spurgeon. 2. La resurrección de Cristo es un tema de terror para los siervos del pecado, y un tema de consolación para los hijos de Dios, porque es una prueba de la resurrección de ambos. Para uno la vergüenza y el desprecio eterno, para otro la gloria y el gozo eterno. Clarke. No está aquí, pues ha resucitado. Por primera vez, los seguidores de Jesús, estas fieles mujeres, escucharon lo que no esperaban escuchar. Escucharon que Jesús no estaba en la tumba, sino que había resucitado. Y hay varios ejemplos de personas en la Biblia que habían resucitado antes de esto, tal como el hijo de la viuda en los días de Elías, 1 Reyes 17:24, y Lázaro, Juan 11:38-44. Cada uno de estos fue resucitado de la muerte, pero ninguno de ellos fue resucitado para siempre. Cada uno de ellos fue levantado en el mismo cuerpo en el que murieron, y resucitados de entre los muertos para eventualmente morir otra vez. La resurrección no es solamente vivir de nuevo, es vivir de nuevo en un cuerpo nuevo, basado en nuestro viejo cuerpo, perfectamente adecuado para la vida en la eternidad. Jesús no fue el primero que regresó de la muerte,
pero fue el primero en resucitar para siempre. 2. Jesús aún sigue resucitado. Él ascendió al cielo y continúa reinando como un hombre resucitado, aún completamente hombre y completamente Dios. 3. En Israel, uno puede ver muchas tumbas y sepulturas. Existe un océano de tumbas en el Monte de los Olivos, y un vasto mar de sepulturas fuera de la pared oriental del Monte del Templo. Puedes ver la tumba de Rebeca, la tumba de David, la tumba de Absalón, pero no encontrarás la tumba de Jesús por ningún lado. Él no está aquí. 4. Las palabras como dijo les recordó a estas mujeres y a todos los discípulos que ellas debieron haber esperado esto. Es justamente lo que había prometido. Se venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, la piedra no fue removida para dejar salir a Jesús. Juan 20:19 nos dice que Jesús, en su cuerpo resucitado, podía atravesar las barreras materiales. Fue removida para que otros pudieran ver y ser persuadidos de que Jesucristo fue levantado de los muertos. Y la invitación a ver el lugar donde fue puesto está dirigida adecuadamente a las mismas personas que habían visto el cuerpo ser depositado, así que no hay posibilidad de error. Franz. 2. Vengan y vean el nicho en el que fue puesto. Ahora está vacío, ni había en ese lugar ningún otro cuerpo, pues la tumba era nueva, en donde ningún hombre había sido puesto antes, Juan 19:41, para que no pudiera haber ningún engaño en el caso. Clarke. 3. La realidad de la resurrección es lo suficientemente clara. También debemos luchar con el significado de la resurrección. Simplemente, la resurrección de Jesús probó que su muerte fue una propiciación real por el pecado y que el Padre lo había aceptado como tal. La cruz fue el pago, la resurrección el recibo, probando que el pago había sido completamente aceptado. 4. Esas mujeres luego estuvieron agradecidas que el ángel les haya dicho que vieran el lugar donde fue puesto el Señor. Debería haber sido suficiente simplemente escuchar el testimonio del ángel. Sin embargo, cuando ellas lo vieron, les dio un fundamento sobre el cual pararse aún más sólido que el testimonio de un ángel. Un testigo ocular es mejor que 20 testigos de oídas. Los hombres creerán lo que has visto si no creen lo que has escuchado. Spurgeon. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que el Padre no abandonó a Jesús. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que la muerte es conquistada. Cuando vemos el lugar donde fue puesto el Señor, vemos que tenemos un amigo vivo en Jesús. 3. 7-8a. Las instrucciones del ángel para María Magdalena y María de Betania. E id de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y de pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. El ángel les ordenó ser las primeras mensajeras de las buenas noticias de la resurrección de Jesús. Como estas mujeres eran unas de las pocas personas lo suficientemente valientes como para identificarse públicamente con Jesús, era un honor apropiado. Y no primero a ellos que eran las cabezas de la iglesia, por así decirlo, sino primero a mujeres humildes, se apareció el Señor, y los mismos apóstoles tuvieron que ir a la escuela de María Magdalena y la otra María. Para aprender esa gran verdad, el Señor ciertamente ha resucitado. Spurgeon. Ve, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Esto les aseguró a las mujeres que verían al Jesús resucitado. Él no había sido simplemente resucitado de los muertos, fue resucitado para continuar su relación con ellos. Y, posiblemente, el ángel podría haber dicho, Él ha resucitado, y ha ascendido al cielo. Eso hubiera estado mejor que saber que estaba muerto, pero la verdad era aún mejor. Él había resucitado, y resucitado para tener y continuar una relación real con sus discípulos. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Las mujeres llenas de temor y gran gozo hicieron exactamente lo que el ángel les dijo que hicieran. Les dijo que fueran pronto y lo hicieron. Y los santos que corren en el camino de la obediencia tienen la probabilidad de encontrarse con Jesús.
Algunos cristianos viajan al cielo tan lentamente que son rebasados por sus locuras o culpas, por el sueño o por Satanás. Pero aquel que es siervo corredor de Cristo se encontrará con su Maestro mientras acelera por su camino. Spurgeon. 4. 8b. 10. María Magdalena y María de Betania se encuentran con un Jesús resucitado. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, las mujeres se encontraron con Jesús mientras obedecían la orden de dar las noticias de la resurrección. Jesús les salió al encuentro, diciendo, «Salve». ¿Qué otra cosa pudo haberles dicho Jesús a estas mujeres? ¿Qué otra cosa podrían hacer más que regocijarse? Y Franz observa, salve, representa el saludo normal griego, casi un casero, hola. En contraste con la tremenda aparición del ángel. C. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Cuando las mujeres se encontraron con Jesús, ellas se sintieron obligadas a adorarle. Una hora antes, pensaban que todo estaba perdido porque creían que Jesús estaba muerto. Ahora sabían que todo estaba ganado porque Jesús estaba vivo. Y, notablemente, Jesús recibió la adoración de estas mujeres. Si Jesús no era Dios, hubiera sido terriblemente pecaminoso de su parte recibir esta adoración. Pero al ser Dios, era bueno y apropiado para él recibirla. D. No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Jesús les dijo a las mujeres que hicieran lo mismo que el ángel les había dicho. Y, mis hermanos, esta es la primera vez que nuestro Señor llamó a sus discípulos por este nombre encantador. Ellos sin duda pensaron que su Señor les reprocharía su cobardía e infidelidad pasadas, pero, al hablar así, les da plena seguridad, en los términos más tiernos, que todo lo pasado estaba enterrado por siempre. Clarke. 5, 11 a 15, el encubrimiento de la resurrección comienza con el soborno de los guardias. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, «Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, y os pondremos a salvo». Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Este intento de encubrimiento muestra la oscuridad en estos sacerdotes. Ellos sabían la verdad de la resurrección, sin embargo, rechazaron esa verdad. Y, mucho dinero, el griego es literalmente, suficiente dinero, necesitaría ser gran cantidad. Franz. B. Estando nosotros dormidos, su encubrimiento también muestra su insensatez. Si era verdad que los guardias estaban dormidos, no podían saber que fueron sus discípulos los que robaron el cuerpo de Jesús. Y, para creer esto tenemos que creer. Todos los soldados estaban dormidos, todos. Todos los soldados violaron la estricta ley de los militares romanos contra dormir cuando de guardia, castigable con la muerte. Todos los soldados se durmieron tan profundamente que ninguno de ellos se despertó con el trabajo, esfuerzo y ruido necesarios para deslizar la piedra y llevarse el cuerpo. Todos los soldados estaban tan profundamente dormidos, sin embargo sabían quién había hecho esto. 2. Clarke comenta con justa razón, aquí hay un montón de cosas absurdas. C. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. A través de los años, ha habido muchas objeciones sugeridas contra la resurrección de Jesús. Algunos dicen que no murió, sino que solamente se desvaneció o desmayó en la cruz y revivió espontáneamente en la tumba. Otros dicen que realmente murió, pero que su cuerpo fue robado. Otros sugieren que realmente murió, pero sus discípulos desesperados alucinaron su resurrección.
Un entendimiento claro y sencillo de estas evidencias de la resurrección de Jesús responde a todas estas teorías, y muestra que requieren de mucha más fe para creer que lo que requiere el relato bíblico. Y, supongo, hermanos, que podemos tener personas que se levantan, que dudarán si alguna vez existió un hombre como Julio César, o Napoleón Bonaparte, y cuando lo hagan, cuando toda historia confiable sea arrojada a los vientos, entonces, pero solo hasta entonces, podrán empezar a cuestionar si Cristo realmente resucitó de los muertos, porque este hecho histórico es atestiguado por más testigos que casi cualquier otro hecho que está registrado en la historia, ya sea sagrado o profano. Spurgeon. 2. Algunas veces cantamos. Me preguntan cómo sé que vive. Él vive, vive dentro de mi corazón. Pero esa no es la mejor manera de probar que Jesús vive. Él vive porque la evidencia histórica demanda que creamos la resurrección de Jesús. Si podemos creer algo en la historia, podemos creer el testimonio confiable y confirmado de estos testigos oculares. Jesús se levantó de los muertos. D. La Gran Comisión. 1, 16 a 17, los discípulos encuentran a Jesús en Galilea. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Los 11 discípulos se fueron a Galilea. Mateo no nos cuenta sobre las apariciones de Jesús a sus discípulos en Jerusalén, como lo hace Juan. Mateo estaba más interesado en mostrar que la promesa de Jesús en Mateo 26 horas y 32 minutos fue cumplida. Y, al monte donde Jesús les había ordenado, el punto de reunión sería algún lugar familiar, solo imperfectamente registrado en los evangelios. Bros. B. Cuando le vieron, le adoraron. Este no fue su primer encuentro con el Jesús resucitado, pero fue uno importante. En esta reunión, recibieron su comisión apostólica. C. Le adoraron, pero algunos dudaban. La reacción natural al encontrarse con el Jesús resucitado es la adoración, incluso si algunos tuvieron que superar la incertidumbre y la duda, probablemente por sentir que era demasiado bueno para ser verdad y por la vergüenza persistente de haber abandonado a Jesús durante su sufrimiento. Y, cuando lo reconocieron, era natural que le adoraran, pero toda la experiencia era tan misteriosa y abrumadora que algunos dudaron. El verbo distazo no denota una incredulidad establecida, sino un estado de incertidumbre y duda. Franz. 2. Dunn ve la mención de Mateo de esta duda como un eco histórico genuino. Aquellos que estuvieron allí nunca habrían olvidado las emociones y creencias conflictivas en esa experiencia única. Franz. 3. El hecho de que algunos de los discípulos dudaron argumenta contra la teoría de que ver a Jesús fue simplemente una alucinación nacida de un deseo desesperado de verlo. 2, 18 a 20. Jesús instruye a sus discípulos sobre su deber después de su partida. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta comisión que sigue es dada a la luz de la autoridad de Jesús. Esto indica que es una orden autoritaria, no una sugerencia. Esta es la misma idea como si un oficial le recordara a un soldado su rango antes de darle la orden. Como él tiene esta autoridad, puede enviar a quien quiera hacer lo que él quiera. Y toda domina Mateo 28, 18-20 y une a estos dos versículos. Toda potestad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Carson. 2. El poder en manos de algunas personas es peligroso, pero el poder en las manos de Cristo es bendecido. Dejen que tenga todo el poder. Dejen que haga lo que quiera con él, porque no puede desear nada sino lo que es correcto, justo, verdadero y bueno. Spurgeon. 3. Creemos en este poder y descansamos en él. Spurgeon. No buscamos ningún otro poder. Desafiamos cualquier otro poder.
sabemos que nuestra falta de poder no obstaculizará el progreso de su reino. Le damos todo nuestro poder a Él. 4. Si Jesucristo no fuera igual al Padre, ¿podría haber afirmado esta igualdad de poder, sin ser culpable de impiedad y blasfemia? Ciertamente no, y acaso no, de la manera más completa, afirma su divinidad y su igualdad con el Padre, al clamar y poseer toda la potestad en el cielo y en la tierra. Clarke. B. Por tanto, y D. Porque Jesús tiene esta potestad, estamos por tanto obligados a ir. Es su autoridad la que nos envía, su autoridad la que nos guía, y su autoridad la que nos fortalece. Su obra y su mensaje continuarán en el mundo a través de sus discípulos. Y estos versículos así concluyen magníficamente la sección final, pero también llevan todo el Evangelio a una conclusión dinámica, la cual en realidad es más un inicio que un fin. Franz. 2. Jesús dijo y de a unos discípulos muy imperfectos. ¿Quién irá de esta primera banda de discípulos? Irá Pedro, el impulsivo y obstinado. Irá Juan, quien algunas veces desea llamar fuego del cielo para destruir a los hombres. Irá Felipe, con quien el Señor ha estado tanto tiempo, y sin embargo no lo ha conocido. Irá Tomás, quien tuvo que poner su dedo en las marcas de los clavos, si no, no le creería. Sin embargo, el Maestro les dice, vayan ustedes, toda potestad me es dada, por tanto, id. Ustedes son tan buenos para mi propósito como cualquier otro lo sería. No hay poder en ustedes, lo sé, pero todo el poder está en mí, por tanto, vayan. Spurgeon. Se haced discípulos a todas las naciones, la orden es haced discípulos, no solamente convertidos o seguidores de una causa. La idea detrás de la palabra discípulos es eruditos, aprendices o estudiantes. Y haced discípulos nos recuerda que los discípulos son hechos. Los discípulos no se crean espontáneamente en la conversión, son el producto de un proceso que involucra a otros creyentes. Esta formación de discípulos es el poder de esparcir el cristianismo. D. A todas las naciones, en su ministerio anterior, Jesús deliberadamente limitó su obra al pueblo judío, Mateo 15:24, y había enviado a sus discípulos con la misma restricción, Mateo 10:6. Solamente en raras excepciones Jesús ministró entre los gentiles, Mateo 15:21-28. Ahora todo eso está en el pasado, y los discípulos han sido comisionados para llevar el Evangelio a todas las naciones. No hay lugar en la tierra donde el Evangelio de Jesús no deba ser predicado y donde no se deban hacer discípulos. Y el objetivo de los discípulos de Jesús es, por lo tanto, hacer discípulos a todos los hombres de todas partes, sin distinción. Carson. 2. Cristo les ordena ir y bautizar a las naciones. Pero ¿cuánto tiempo pasó antes de que se emprendiera tal viaje? Y cuando llegó el momento en que esta obra debería iniciar, Pedro no entraría en ella sin una amonestación previa dada del cielo. Lightfoot, citado en Clarke. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Significativamente, cuando Jesús les dijo que fueran a todas las naciones, no les dijo que circuncidaran a los que se convirtieran en discípulos. En cambio, debían bautizarlos, sugiriendo la separación con el judaísmo tradicional. Y que en el nombre es literalmente, dentro del nombre, sugiriendo la entrada a una alianza. Franz. 2. Las palabras y el contexto ciertamente indican que son los discípulos que son bautizados, los que tienen edad para poder ser enseñados y que puedan guardar las cosas que Jesús ordenó. 3. Aquellos que están a favor del bautismo infantil responden, aunque de manera poco convincente, pero no se sigue, que los hijos de tales profesantes no sean bautizados, pues se ordenó a los apóstoles que bautizaran a todas las naciones. Los niños son una gran parte de cualquier nación. Paul. 4. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La experiencia de Dios en estas tres personas es la base esencial del discipulado. Al mismo tiempo el sustantivo singular nombre, no, nombres, enfatiza la unidad de las tres personas. Franz. F. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, los discípulos se hacen a través de la enseñanza.
Esta enseñanza no solamente es con palabras, sino con el poder del Jesús siempre presente. Él estará presente con su pueblo hasta que el trabajo de hacer discípulos esté terminado, hasta el fin del mundo. Y, hasta ahora, solo Jesús ha sido el Maestro, y el Verbo aún no ha sido utilizado por Mateo del ministerio de sus discípulos. Ahora ellos asumen su papel de enseñanza. Franz. 2. El contenido de la enseñanza debe ser todas las cosas que os he mandado. Los seguidores de Jesús son responsables de presentar todo el consejo de Dios a aquellos que son hechos discípulos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús envió a sus discípulos con una misión a cumplir, pero no los envió solos. La promesa de su presencia constante era más que suficiente para fortalecer y guiar a los discípulos mientras ellos obedecían a Jesús haciendo discípulos a todas las naciones. Y la promesa de su presencia es completa. El adverbio en español, todos, traduce a una expresión encontrada solo aquí en el Nuevo Testamento, estrictamente, el todo de cada día. No solo se ve el horizonte, sino cada día conforme lo vivimos. Carson. 2. Su presencia significa privilegio, porque trabajamos con un gran rey. Pablo entendió bien este principio en 1 Corintios 3:9, donde escribió, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Como Jesús prometió, estoy con vosotros todos los días, entonces trabajamos junto con Él en todo nuestro servicio. Ciertamente trabajamos para Jesús, pero más que eso, trabajamos con Jesús. 3. Su presencia significa protección, porque nunca estamos fuera de su vista o su supervisión. 4. Su presencia significa poder, porque mientras cumplimos su gran mandamiento, trabajamos en su nombre. Su presencia significa paz porque siempre nos recuerda que la iglesia pertenece a Jesús. Es su iglesia y su obra. ¿Cómo, entonces, podemos preocuparnos? Cuando Cristo dijo, yo estoy con vosotros, pueden agregar lo que deseen, para protegerlos, para dirigirlos, para consolarlos, para continuar con el trabajo de gracia en ustedes, y al final para coronarlos con inmortalidad y gloria. Todo esto y más está incluido en esta preciosa promesa. Trapp. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl